amenaza visual rápidamente progresiva. Eso. La ovitis herpética posterior se presenta con diferentes patrones clínicos dentro de un espectro que presumiblemente depende del estado inmunológico del paciente. El uso de esteroides sistémicos para la ovitis viral sin cobertura antiviral previa es inapropiado y puede provocar secuelas drásticas como las que vemos en el caso clínico a continuación. Del estado del arte, la ovitis herpética es una causa común de ovitis infecciosa y los agentes etiológicos más comunes son el virus herpes simple del tipo 1 y 2, el virus varicela zoster y el citomegalovirus. Estos virus pueden causar un inflamación ocular que va desde una ovitis anterior leve hasta una retinitis necrotizante completa. Es una de las principales causas de ceguera en todo el mundo y puede ser de difícil diagnóstico y tratamiento debido a su variedad de presentaciones clínicas. La retinitis herpética necrotizante es una forma rara de ovitis herpética y tiene tres patrones clínicos principales. Estos son la necrosis retiniana externa progresiva en inmunosuprimidos, la retinitis megalovirus en inmunosuprimidos también, y la necrosis retiniana aguda en pacientes generalmente inmunocompetentes. La necrosis retinal aguda fue descrita por primera vez por Urayama y colaboradores en el año 1971. Se creía que la necrosis retinal aguda era una enfermedad unilateral que consistía en una panuveitis aguda asociada con vitreitis y periarteritis que progresaba a retinitis necrotizante difusa y un desprendimiento de retina reumatógeno. En el año 1978, Young y Bert utilizaron el acrónimo BARN para describir a los pacientes que se presentaron con una necrosis retinal aguda bilateral. La necrosis retinal aguda bilateral ocurre en hasta el 70% de los pacientes no tratados, mientras que los tratados con aciclovir intravenoso mostraban una disminución significativa en el riesgo de afectación del ojo contra la lateral hasta en un 13%. La afectación del otro ojo puede ocurrir generalmente dentro de pocos meses, pero también han habido unos casos que incluso ocurren años después. La necrosis retinal externa progresiva fue descrita por Forster en el año 1990 en pacientes con VIH positivo con recuentos de cédula TSD4 inferiores a 100. Se asemeja a una necrosis retinal aguda con las siguientes características distintivas. Hay solo una afectación de la retina externa, hay ausencia de cualquier inflamación significativa en el humor vítreo humor acuoso y ausencia de afectación de la vasculatura retinal. El artículo a revisar el día de hoy, entonces, es un reporte de caso de los autores Rehab y colaboradores de la revista Journal of Ophthalmic Inflammation del presente año. El caso clínico, entonces, es un paciente masculino de 43 años de edad, proveniente del sur de Asia, sin antecedentes de relevancia, y su objetivo de consulta era un dolor ocular en el ojo derecho asociado a disminución de la agudeza visual por ese ojo de 3 días de evolución. Además, refería a dolor en el ojo izquierdo y visión borrosa progresiva por ese ojo las 2 semanas previas a su consulta. Al interrogatorio refiere haber acudido con un oftalmólogo general hace 10 días por cuadro de ojo rojo, dolor y disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo. En ese momento negaba molestias en el ojo derecho. Entonces, el oftalmólogo le diagnosticó una iridociclitis en el ojo izquierdo y se le indicó prednisolona tópica y prednisolona oral a dosis de 30 miligramos día por 5 días. Al reinterrogatorio, el paciente niega episodios similares previos, niega conductas sexuales de riesgo y niega exposición a tuberculosis. El examen físico, la agudeza visual lejana mejor corregida para ese día de la consulta inicial fue en el ojo derecho de 20/400 y en el ojo izquierdo de 20/100. La biomicroscopía en el ojo derecho se podían ver unas células ocasionales en cámara anterior y en el ojo izquierdo se catalogó como células de una cruz en cámara anterior.
anterior, precipitado retroquerático no granulomatosos y reacción vítrea leve. La presión intraocular de ambos ojos era normal y el fondo de ojo, al ojo derecho, se vieron hemorragia vítrea inferior localizada, un disco óptico edematoso con hemorragias peripapilares y subfoveales en múltiples capas. Y en el ojo izquierdo se evidencia un disco óptico hiperémico, hemorragias peripapilares en astilla, vasculitis extensa difusa, parches definidos de necrosis retiniana diseminados de manera circunferencial. Aquí tenemos un montaje superior del ojo derecho y el inferior del ojo izquierdo. Y entonces en el superior podemos ver fotos del fondo de ojo a color del polo posterior, que nos muestra un edema severo del disco óptico con hemorragias retinianas en multicapa, tiene una hemorragia vítrea, una hemorragia inferior retiniana, intrarretiniana y una hemorragia mínima localizada. Transparencia de medio está adecuada y la periferia de la retina se ve normal. En la fase venosa media de la angiografía o fluoresceína, podemos ver un disco óptico inflamado con fugas, con un bloqueo extenso de relleno coroideo por la hemorragia en multicapas. Es decir, entonces, acá en mi pantalla superior vamos a tener un área hipofluorescente bien definida correspondiente a las hemorragias retinianas en múltiples capas y tinción papilar tardía y fuga. Y en la columna inferior, que es el montaje del ojo izquierdo, podemos ver entonces vasculitis retiniana extensa con parches periféricos confluentes de retinitis y lesiones de retinitis satélite, que lo pueden evidenciar por acá, una geografía con fluoresceína que muestra tinción y fuga de las arterias retinales y el disco óptico con tinción de las áreas periféricas de retinitis y un bloqueo localizado de tinción causada por las hemorragias retinianas peripapilares. Es decir, tenemos tinción vascular con fuga discal difusa y tinción de parches de retinitis activa. El paciente entonces al día siguiente fue remitido a consulta de uveitis, donde se le diagnosticó una necrosis retiniana aguda en el ojo izquierdo y en el ojo derecho. El diagnóstico diferencial se hizo entre un patrón inusual de neuropatía óptica, un papilema hemorrágico o un síndrome de Terson. Recordar que el síndrome de Terson se define como una hemorragia vítrea seguida de cualquier tipo de sangrado intracraneal debido a una hipertensión intracraneal transmitida a través del espacio de la vaina del nervio óptico. Los análisis de sangre iniciales mostraron tanto un hemograma, función renal, electrolitos plasmáticos, función hepática, BSG y PCR normales. A pesar del cuadro clínico claro de necrosis retiniana aguda en el ojo izquierdo, los hallazgos simultáneos en el ojo derecho plantearon un dilema diagnóstico en concordancia con los hallazgos en el ojo izquierdo. La conducta fue el ingreso hospitalario del paciente y se comenzó con aciclovir intravenous en dosis de 10 miligramos kilo cada 8 horas. Se realizó también una punción diagnóstica de la cámara anterior de detallado de uveitis a ese tumor acuoso. La muestra de humor acuoso fue analizada por PCR para virus herpes simple 1, 2, virus varicela zoster, citomegalovirus, virus Epstein-Barr y resultó positiva para virus varicela zoster. El estudio posterior fue negativo para causas infecciosas, incluido VIH y sífilis, y la lectura del PPD del paciente fue de 21 milímetros. La prueba cuantiferón para tuberculosis dio positiva y la radiografía de tórax fue normal. Entonces también se le añadió e inició tratamiento antituberculoso como una TB latente. Se hizo también una resonancia magnética cerebral que reveló estudio cerebral normal, sin vasculitis cerebral y sin evidencia de patología intracraneal. Además, durante la hospitalización, además de entregarle el ácido endovenoso, se prescribió aspirina 100 miligramos día
Y también, inicialmente, la inyección intravítrea de ganciclovir, 2 miligramos en 0,1 ml, durante 3 días, para lograr un total de 3 inyecciones para cada ojo. El paciente entonces mostró una buena respuesta al tratamiento y no se desarrollaron nuevas lesiones en retina. Y con los días, el paciente fue mostrando aún mejor respuesta. Los cambios en la retina mostraron buena regresión. Y luego de completar una semana de aciclovir endovenoso, más el ganciclovir intravítrea, se le añade al paciente prednisolona oral a dosis de 80 miligramos día. Después de completar 15 días de hospitalización, el paciente solicita alta voluntaria para viajar a su país de origen en Asia. Y a la alta, la huesa visual mejor corregida en el ojo derecho se mantuvo en 20/400 y en el ojo izquierdo mejoró a 20/80. La versión intraocular estaba normal para el día del alta y el labio microscopía, los segmentos anteriores de ambos ojos estaban tranquilos. El disco óptico derecho y las hemorragias peripapilares y subfoveales mostraban alguna mejoría y la retina del ojo izquierdo estaba plana con alrededor del 50% de curación de los parches de retinitis. Por lo tanto, al alta se le indicó y se le aconsejó al paciente que continuara el tratamiento con valaciclovir oral a dosis de 3 gramos día y que disminuyera la prednisolona oral semanalmente después de consultar a un especialista en uveitis en el país de origen inmediatamente después de su llegada. El paciente regresa al centro a los 18 meses, refiere que continuó con el valaciclovir oral durante 6 meses y que recibió tratamiento láser en ambos ojos. La huesa visual lejana mejor corregida para el día de seguimiento en el ojo derecho fue igual de 20/400 y en el ojo izquierdo empeoró un poco a 20/200. La biomicroscopía de ambos ojos, el segmento anterior se encontraba tranquilo, la presión intraocular normal, y en el ojo derecho tenía palidez discal de menor grado, menor envainamiento arterial, mácula con cambios pigmentarios y cicatrización significativa, y huellas de láser periférica en 360 grados. Mientras tanto, en el ojo izquierdo se veía una palidez discal moderada, una membrana epirretiniana con reflejo foveal ausente, envainamiento arterial significativo generalizado, cicatrices retinales periféricas en áreas sueltas de necrosis retinal previa y huellas de láser periférica en 360 grados. Aquí está entonces la foto de fondo de ojo, la geografía y el OCT que le tomaron en el seguimiento. La columna superior es el ojo derecho nuevamente y la columna inferior el ojo izquierdo. La fotografía, en la columna superior, la fotografía de fondo de ojo de campo amplio nos muestra una sutil palidez del disco temporal con cicatrización macular y vasos envainados más evidentes en el haz papilomacular y las arcadas superiores. También se puede ver marcas de láser de 360 grados, evidente en periferia, y la geografía de campo amplio en medio del tránsito que muestra solo tinción del láser y cicatrices de mácula. Y en el OCT podemos ver entonces que la mácula muestra capas retinianas desorganizadas con cicatrices que afectan principalmente la retina externa y al epitelio pigmentario, un desprendimiento focal del EPR. En la columna inferior del ojo izquierdo tenemos la fotografía de campo amplio, coloreada, del fondo de ojo, que muestra una palidez discal más evidente, una vaina arterial difusa y cicatrización retiniana periférica. Las imágenes de la geografía de campo amplio muestran una fuga capilar significativa, difusa, con tinción del disco óptico, cicatrices retinianas periféricas y marcas de láser. El OCT de mácula muestra la MER, que les comenté, con aplanamiento de la fosa foveal, líquido submacular y cicatrización del EPR. Entonces, la angiografía mostró fuga capilar difusa en el ojo izquierdo, pero el ojo derecho no mostró ningún signo de actividad. Y la fuga capilar en el ojo izquierdo representa entonces una actividad subclínica que le indica al paciente la reanudación del tratamiento antiviral. Por lo tanto, se aconsejó al paciente que reanudara nuevamente el valaciclovir y se le remitió al servicio de retina
para una posible vitrectomía vía pars plana y peeling de membrana epirretinal del ojo izquierdo. Ese era el caso que les traía y ahora vamos a hacer una pequeña discusión sobre la etiología y el caso mismo. Entonces, la necrosis retiniana aguda solía ser un diagnóstico clínico que se basaba en los criterios definidos en el Comité Ejecutivo de la Sociedad Americana de Uveitis del año 1994, que correspondían a que hubiera al menos un área de necrosis retiniana periférica con extensión circunferencial, inflamación de la cámara anterior y vitrio, vasculopatía oclusiva y rápida progresión de la enfermedad en ausencia de tratamiento. Después de que los métodos moleculares como la reacción de cadena de polimerasa o PCR estuvieran más disponibles para uso clínico, Takase y colaboradores en el año 2014 introdujeron nuevos criterios diagnósticos para la necrosis retiniana aguda, basados en los hallazgos oculares, el curso clínico y las pruebas virológicas de los fluidos intraoculares, delineando dos niveles diagnósticos: la necrosis retiniana aguda confirmada por virus y la no confirmada por virus. Generalmente la necrosis retiniana aguda ocurre en pacientes aparentemente inmunocompetentes, aunque se ha descrito anomalías funcionales en la inmunidad celular de pacientes que presentan necrosis retiniana aguda. También se han descrito casos de necrosis retiniana aguda en pacientes con VIH, con inmunosupresión limitada, que retienen la función suficiente para generar una respuesta inflamatoria. Y por su parte, el patrón de necrosis retiniana posterior necrotizante rápidamente progresiva, por lo general se asocia a pacientes inmunosuprimidos, pero también se ha informado recientemente en pacientes inmunocompetentes. Eh, la uveitis herpética posterior en individuos aparentemente sanos puede tener varias formas. Estas formas pueden representar un continuo espectro de las retinopatías virales. Los patrones diferentes a la necrosis retinal externa progresiva, la necrosis retiniana aguda clásica y la retinitis necrotizante posterior multifocal tienden a tener un mejor pronóstico visual que estas tres. Las diferentes formas clínicas pueden estar relacionadas con el estado inmunológico del paciente, la carga viral del mismo y la cepa causante del virus. Cada vez que pensamos en los patrones de retinopatía viral, siempre hay algunas preguntas desconcertantes y que hasta hoy no tienen una explicación clara. Por más que se ha intentado explicar a través de modelos animales, todavía no hay claridad en alguna de estas dudas. Y la primera, por ejemplo, es por qué el mismo virus da lugar a diferentes fenotipos, mientras que diferentes virus pueden causar el mismo patrón de retinitis. La otra pregunta es, siendo la uveitis herpética anterior una verdadera infección intraocular, porque el virus permanece entonces en el segmento anterior la mayor parte del tiempo. ¿Y qué factores me van a llevar a que el virus vaya a afectar al segmento posterior y cuándo ocurre esto? ¿Y por qué el patrón de una necrosis retiniana aguda se comporta clásicamente con parches periféricos característicos de retinitis? ¿Cómo llega el virus de un ojo hacia el otro ojo en el caso de una necrosis retiniana aguda bilateral? Por último, y para terminar, las conclusiones, siempre se debe considerar entonces la etiología herpética a la hora de manejar diferentes patrones de uveitis. Los patrones clásicos de uveitis se reconocen fácilmente mediante el examen clínico, pero los patrones atípicos son los que nos enfrentan a un reto diagnóstico requiriendo un alto índice de sospecha inicial. La uveitis viral posterior es una de las uveitis infecciosas más graves y puede tener graves consecuencias si no se reconoce y trata de inmediato. Como regla general, entonces, y para llevarse a la casa, para el manejo de cualquier uveitis, la verdad, no se deben prescribir esteroides sistémicos o locales antes de excluir y tratar cualquier posible causa infecciosa. Y por último, con la creciente literatura sobre nuevas presentaciones y patrones superpuestos de estos casos de uveitis virales, se hace necesario iniciar un consenso dirigido por expertos para estandarizar un sistema de nomenclatura para definir los diferentes fenotipos de uveitis herpéticas. Y eso era el caso que les traía el día de hoy. Muchas O gracias. sea, el caso. Muchas gracias, Por- Francisco. Una pregunta, ¿eso dónde fue? Dígame, ¿Dónde fue eso? el El paciente report- a donde llegó,
Sí, ¿en qué hospital es? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? En Canadá. No, no sé en qué ciudad, pero era en Canadá. Ya. Y finalmente, ¿qué concluyeron del ojo derecho? Y finalmente lo que se concluye es eso, que fue ¿cómo se llama? Uveitis herpética bilateral, pero a mí me queda la duda porque esa TB que ya que estaba la latente nunca más se tocó ni se mencionó, entonces no sé. Sí, ahí me queda la duda con el ojo derecho porque realmente pues, fue una presentación más de una hemorragia en capa, ¿no? Claro, Intrarretinal, subretinal, prerretinal, y mm, nunca mencionaron si habían células en vitrio. ajá, sí. Entonces me parece que ese ojo derecho quedó muy extraño Sí, incluso en ese caso el examen clínico, físico incluso nunca fue muy detallado, para porque por nada. lo menos hubiera tenido el paciente vasculitis o algo, pero no se le veía nada, se ve muy tranquilo ese ojo, a Muy, diferencia del ojo izquierdo. sí, Entonces, una pregunta, pero no para Francisco, sino para cada uno, cada uno me va diciendo, y no a modo de escuela, pero sí es muy importante, qué signos clínicos de ese ojo izquierdo nos hacen estar muy seguros de que se trata de una necrosis retinal aguda. Si quieres, David y Ángela, que están rotando conmigo, si están. Sí, Doc, sí, yo sí. mm. Ah, no escucho bien, Francisco, ¿te escuchas bien? No, creo que se le fue el audio, estaba hablando, pero como que se le No, fue. yo estoy acá. Ah, Lo que es que yo no he visto mucho el tema de necrosis retinal aguda. Entonces, ¿Qué me está hablando Jesús? Jesús David. sí, señora. Eso, Sí, pero recuerda que hablamos la semana pasada, que era muy frecuente un signo que el paciente puede llegar con un signo clínico y que este lo tuvo y que hay que sospechar independiente ya que lo mencionaron en el caso clínico, independiente de los parches de necrosis, incluso antes de los parches de necrosis. Entonces, Ángela, entonces hablemos de los signos clínicos y repasemos todos los signos clínicos de necrosis retinal aguda, entonces, porque es súper importante cuando ustedes llegue un paciente con una necrosis retinal aguda, uno no puede fallar en el diagnóstico porque hay que empezar ese mismo día Claro, terapia endovenosa o se pierde la... terapia oral. Yo realmente los manejo con 2 gramos cada 8 horas de valaciclovir y es igual que manejarlos con aciclovir endovenoso. Ajá, Al principio me daba miedo, pero ya hoy en día los manejo así y les va súper bien, con 2 gramos cada 8 horas. Entonces, repasemos de cada uno un signo clínico porque es muy importante de la necrosis retinal aguda. sí, Pues no sé, doctora, la verdad no he visto mucho esto, pero no sé si presentan como antes de la necrosis estos pacientes vitritis, pues obviamente disminución en agudeza visual, eh, y no Bueno, sé si, ajá, pero signos, vamos a hablar de signos. ah, De los que estamos acá, ninguno ha revisado necrosis retinal aguda, ninguno ha revisado ese tema. Sí, claro, como cada no, semestre van, yo creo que todos, o sea, de signos, conozco el infiltrado, los precipitados retrocreáticos no granulomatosos. ok. Por ahí está la Beatriz Sosa, que ya se va a terminar, que pronto Beatriz revisó el tema en algún momento. No, pero el que yo me acuerdo de pruritus multifocal, había como un diagnóstico diferencial relacionado y hablaban pues como de esas manchitas blancas como geográficas que están como hacia la mácula en la imagen central. Yo creo que es como la más parecida. ¿Quién No está sé si es hablando? un signo, Valentín. sí,
¿Quién empieza conmigo la próxima semana? Eh, Y ya escribieron. Carlos Hernández. Carlos, Entonces, Carlos, Sí, vas a doctora, yo también. bajar Can- para la próxima semana necrosis retinal aguda porque es un tema que no pueden, yo pensé que todos se lo sabían, la verdad. Entonces veo que no, y es súper importante que revises necrosis retinal aguda, entonces como si el tema para ti, ¿listo? Entonces Francisco lo dijo, el paciente tenía un edema de disco. Entonces Ah, pacientes con necrosis retinal aguda, el primer signo y que lo hablamos con Jesús David la semana pasada, era que los pacientes se pueden, tanto necrosis retinal aguda como Burkitt-Chanuguera, de pronto hablamos solamente del Burkitt-Chanuguera, no de necrosis retinal. El paciente, muchas veces los pacientes los consultan y lo único que encuentran son una neuritis óptica, ¿sí? ujú, En casos, en estadios muy iniciales y pueden tener sutiles celularidad in vitro y de pronto no las ven y le empiezan a manejar con esteroide en algunos casos y el paciente rápidamente va empeorando. Entonces, uno de los primeros signos es neuritis óptica. Y la neuritis óptica, necrosis retinal aguda, es muy importante porque eso en parte nos va a dar el pronóstico visual, porque los pacientes dejan de ver muchas veces por el grado de neuritis y de secuelas que deja la neuritis. ujú, Según, y lo dijo Francisco, no lo dijo vasculitis, pero realmente es una arteritis, y dijiste inflamación de las arterias. En sí, necrosis retinal aguda lo que se inflama son las arterias y es súper importante. Si ustedes ven arteritis, hay que sospechar necrosis retinal aguda. Tercero, puede estar acompañado en segmento anterior casi siempre de precipitados retroqueráticos granulomatosos. Cuarto, empieza en el cuadro de vitreitis, pero ese aparece como más tardíamente, como al quinto o el sexto día. Y empiezan unos parches sutiles de necrosis periféricos, que parece que mirar muy bien la periferia en forma de dedo de guante, ¿sí? ujú, Muchas veces, muchas veces también, no está descrito, pero en casi todos mis casos, donde está la necrosis en dedo de guante, hay una zona de escleritis muy dolorosa. Entonces puede el paciente aparecer inicialmente con un cuadro de neuritis y escleritis sin empezar a hacer los parches de necrosis. Esos pacientes día a día van cambiando. Entonces es súper importante. Más las células en vitrio blancas sí, y en muchos el infiltrado en polo posterior es de forma más tardía. Bueno, ujú, entonces si ustedes llegan a un paciente con neuritis y arteritis, hay que citarlo al otro día. Si no lo quieren hospitalizar ese día o empezar el antiviral ese día, hay que verlo al otro día porque esos pacientes rápidamente se necrosis retinal aguda. Bueno, sí. en este caso me queda muy interrogado lo del ojo derecho realmente. A mí también. Ni siquiera la angiografía mostró arteritis, no mostró nada. Nunca, no, nunca. Entonces es algo muy extraño. Otra cosa importante es que esos pacientes deben recibir el tratamiento endovenoso por 14 días y continuar con tratamiento oral a dosis full Mm, hasta completar 12 semanas o 3 meses. Este paciente lo recibió 6 meses y posteriormente el full es 2 gramos cada 8 de valaciclovir y posteriormente continuar con una dosis profiláctica. mm, Entonces hasta por un año. Porque eso hace que disminuya el riesgo de necrosis del ojo contralateral, que tengo varios casos que en el pasado llegaron, o sea, llegaron siendo un ojo único y no saben qué les pasó en el otro ojo. Y mm, justamente llegaron con necrosis retinal, lo más posible es que han tenido en el pasado lo mismo en el ojo contralateral. perfecto. Oye, tengo 2 pacientes que hicieron la necrosis en el siguiente ojo tiempo después. Bueno, entonces, Mm, muy interesante el caso, importante rescatar eso y aprovechamos la oportunidad para entonces revisar la próxima semana necrosis retinal aguda porque para mí es muy importante que todo lo tengan súper claro este diagnóstico que no se puede dejar pasar nunca. Bueno, Dado que mm, el tema del disco lo dijimos en el Boca Yanagi Jarada por el paciente que tuvimos que llegó pues como muy sí, tardíamente, ¿de acuerdo? después cae en cuenta, tienes razón. Bueno, entonces hasta aquí le sumamos bueno, el de la neuritis óptica en Burkitt-Chanuguera y en este paciente. Obviamente la diferencia del Burkitt-Chanuguera también tiene células en vitrio, mm. pero ellos hacen vasculitis y focos coroideos. Ay, Dios. Estos pacientes de necrosis retinal hacen más arteritis y no hacen focos coroideos, sino focos necróticos retinales. Claro. Mm. Bueno,
Bueno, sigamos con el otro caso muy interesante, Francisco, gracias. A usted. Listo. Ahí están viendo mi pantalla. Sí. Bueno, entonces el segundo artículo del que vamos a hablar el día de hoy es de un artículo que habla de uveitis post-vacunación contra SARS-CoV-2. Entonces, este es el artículo, fue publicado pues en la Academia Americana de Oftalmología en agosto del año pasado y trata sobre la asociación entre la uveitis y la vacunación contra el COVID-19, que como todos sabemos fue masiva a nivel mundial, y para ese artículo se hizo un análisis de la base de datos del sistema de notificación de efectos adversos a la vacuna. Algo muy llamativo de este artículo es que todos estos autores que podemos ver aquí trabajan en diferentes universidades y centros de oftalmología del mundo, lo cual hace pues que este artículo tenga mayor relevancia a nivel de todos los países y no de un país en general. Entonces ellos pues trabajan en Estados Unidos, en Países Bajos, en Australia, en India y en Emiratos Árabes. Entonces, digamos que lo que me pareció importante de este artículo y de esta revisión es que, como todos sabemos, durante la pandemia mundial que inició en 2019 causada por el virus SARS-CoV-2, llevó a un rápido desarrollo y aprobación de una vacuna para combatir dicho virus, dicha enfermedad y dicha mortalidad y comorbilidades asociadas. Entonces, desde el comienzo de la pandemia se desarrollaron aproximadamente 336 vacunas, de las cuales 32 han sido hasta la fecha autorizadas para su uso a nivel mundial. La primera vacuna que autorizó la FDA fue el 11 de diciembre del 2020, ya para vacunación a gran escala con el fin pues de prevenir la propagación del virus del COVID-19 y reducir la gravedad en los pacientes que fueron infectados. Entonces, pues como todos sabemos, Ophthalmology es la revista de la Academia Americana de Oftalmología y sirve pues a la sociedad mediante la publicación de investigaciones clínicas y otros manuscritos relevantes relacionados pues con la vista. Esta revista tiene un CT score de Scopus de 17.9, que es muy bueno, y un factor de impacto para el 2021, que es el último que describen, de 14.277, que igual es muy bueno. Entonces, digamos que este artículo es muy nuevo, entonces su métrica tiene apenas 8 citaciones, 18 como capturas de pantalla, una mención, pero sí ha sido como muy mencionado en las redes sociales, que pues me llamó mucho la atención, especialmente como compartido en Twitter. Entonces, pues brevemente para hacer un resumen, debido pues a que todas las vacunas contra el SARS-CoV-2 fueron aprobadas de manera emergente debido pues a esa rapidez con la que se necesitaba la vacuna, la CDC amplió el reporte de eventos adversos en un sistema que se tiene a nivel mundial, que es el Sistema de Informe de Eventos Adversos a las Vacunas, que es el VAERS. Y esta plataforma es una plataforma de vigilancia pasiva que sirve para, como una alerta temprana para los efectos adversos de todo tipo de vacunas y pues para el caso de esta vacuna. Y dentro de estas alertas se incluyeron varios trastornos oftálmicos, incluyendo pues la uveitis como un efecto adverso de interés. Dado esto porque muchos informes en la literatura habían asociado otras vacunas a la uveitis, tales como hepatitis B, VPH, influenza, sarampión, rubiola y varicela. Entonces es por eso que este efecto adverso ya era conocido con otras vacunas y por eso se incluyó para ser diligenciado. Entonces, Benach y Fraufendel identificaron aproximadamente 289 casos de uveitis asociada a la vacuna, que a vacunación, estos pacientes fueron vistos durante 26 años y pues no se sabe bien cuál es la fisiopatología o el mecanismo de acción por lo cual estas vacunas generan la uveitis, pero como están muy asociadas al sistema inmune, se asocia mucho pues a estas hipótesis. Entre ellas pues se encuentra el mimetismo molecular, la generación de autopéptidos uveales, que también se puede presentar una respuesta de hipersensibilidad retardada
con un posterior depósito de complejos inmunes como posibles pues, causas de la enfermedad. Entonces, a partir de junio del 2022, la uveitis es uno de los efectos adversos oftalmológicos más comúnmente informados después de la vacunación contra el virus del COVID-19 y se han informado pues diferentes series de casos publicadas de este tipo similares. Entonces, digamos que, bueno, sigamos aquí, ya les cuento. El objetivo de este estudio fue evaluar el riesgo de uveitis asociada a la vacunación contra SARS-CoV-2 y evaluar el intervalo de aparición de la uveitis para tener claro como cuándo decirle al paciente o hasta cuándo puede presentar estos signos de alarma. Entonces, este fue un estudio retrospectivo que va desde el 11 de diciembre del 2020 al 9 de mayo del 2022 y utiliza el VAERS, que es el sistema de notificación de eventos adversos de vacunas en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Entonces, en este estudio participaron pacientes diagnosticados con uveitis asociada a la vacunación después de la administración de las vacunas que fueron autorizadas en todo el mundo, que en este caso solo fueron Pfizer, Moderna y Janssen. Entonces, como les decía, la fuente de datos fue el VAERS, que es el sistema de alerta temprana de las reacciones adversas posteriores a la vacuna, y los datos de estos pacientes se encuentran anónimos y son disponibles para todo el público. La base de datos además pues incluye información de los pacientes a nivel demográfico, cuándo fue la fecha de vacunación, cuándo aparecieron los eventos adversos, un breve historial médico con antecedentes quirúrgicos y de enfermedades, qué medicamentos usa el paciente y un historial detallado de los eventos adversos y los signos y síntomas clínicos de los diagnósticos de esos eventos adversos secundarios a la vacunación. Ellos solicitaron un permiso para analizar y publicar estos datos, pero la CDC informó que al ser esta información pública, la distribución pues, de su contenido no requería permiso, pero sí fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Adelaide. Entonces, en este estudio se incluyeron pacientes con diagnóstico de uveitis posteriores a la vacunación que recibieron las vacunas autorizadas, como les mencioné, que fueron Pfizer, Moderna y Janssen en el periodo de estudio. Y los casos se informaron aproximadamente en 40 países, pero mayormente en Estados Unidos, y de Estados Unidos se informaron 40 de los 50 estados en su totalidad. La consulta de los datos incluyó pues la uveitis asociada a la vacunación en pacientes de todas las edades y géneros y fueron categorizados por uveitis, uveitis autoinmune, síndrome de Behçet, corioretinitis, coroiditis, herpes oftálmico, uveitis intermedia, iridociclitis, queratuveitis o nefritis tubulointersticial. Y además estos datos se agruparon por síntomas, edad, sexo y dónde vivían los pacientes. Entonces, el resultado pues es que durante ese periodo de estudio se administraron 261.557.270 dosis de vacunas, de las cuales eran 1.499.560.544 de Pfizer, 501.950.217 de Moderna y 60.046.509 de Janssen. Entonces, de esta totalidad de aplicación de las vacunas se reportaron 1.250.310 eventos adversos, que corresponde al 0.06% de todas las dosis administradas después de todas las vacunas contra SARS-CoV-2, incluyendo pues todos los informes que se analizaron. Entonces, los datos de los pacientes se van a resumir en esta tabla, donde la edad media de los pacientes que más presentaron uveitis fueron entre los 19 a los 65 años y la mayoría eran mujeres con un 68.6%. Los casos se informaron principalmente en Australia, en Asia, en Europa, en América del Norte y en América del Sur.
Y más adelante vamos a ver por qué en Sudamérica observamos tan poquitos casos, a diferencia pues de Europa, donde se informaron la mayoría de los casos, y de Norteamérica. Entonces, en cuanto a los resultados, ellos hicieron un análisis univariado para evaluar los factores asociados con el intervalo de aparición de la uveitis después de la vacunación contra la enfermedad por coronavirus, y la mayoría de los pacientes de la corte de estudio habían recibido la vacuna Pfizer, siendo un 77% del estudio, y al resto, a un 20% se les administró Moderna y Janssen a un 1.9%, entonces esto va a tener también variabilidad en los resultados. Como se mencionó, pues se encontró que se presentó mayormente en mujeres y en la edad entre 16 a los 65 años, y la mayor notificación de uveitis asociada a la vacuna se presentó posterior a la primera dosis de vacunación, en aproximadamente el 41.32%, seguida de la segunda dosis, y ya la tercera y cuarta dosis, primero en algunos no se alcanzó a colocar y ya no se reportó uveitis asociada, digamos que el porcentaje de uveitis asociada a la vacunación después en los dosis de refuerzo fueron mucho más bajos comparados con la primera vez que se presentó la uveitis. Entonces, pues digamos que en esta corte se reportó que la uveitis se presentó en un 17% con los síntomas que inician el mismo día de la vacunación, el 54% iniciaron con los síntomas a la semana y mayor o 7 días en el 32%, y en algunos, dado que las fichas se encontraban incompletas, se presentó pues con tiempo desconocido el 13% aproximadamente. Entonces, como resultado, se tiene que la duración media del inicio de la uveitis fue de 13 días con un más o menos 28 días, que vemos que es un rango muy amplio, y en los pacientes que recibieron Pfizer fue de 11 días, es decir, fue la que se presentó más tempranamente, seguido de Janssen, y Moderna sí se presentó más tardíamente, siendo más o menos una media de 21 días posteriores a la vacunación, pero no hubo una diferencia estadísticamente significativa en el inicio de la uveitis asociada a la vacunación entre sexos y grupos etarios. Entonces, digamos que entre los pacientes diagnosticados con uveitis asociada a la vacuna, pocos tenían antecedentes de infección por COVID-19, aproximadamente solo 9 pacientes. También a algunos se les preguntó si tenían antecedentes de uveitis, y antecedentes de uveitis la presentaron en 106 casos, es decir que ya tenían de pronto un factor de riesgo para hacer uveitis, y enfermedades sistémicas apenas autoinmunes se reportaron apenas en 14 pacientes. Y también se averiguó si los pacientes al momento de la presentación del cuadro tomaban inmunosupresores como dexametasona, prednisolona, micofenolato, ciclosporinas u otros medicamentos, pero realmente estos fueron menos de 40 personas. Y sobre los síntomas oculares, el dolor fue notificado por una proporción mayor en pacientes que habían recibido Janssen, con una P que fue de 0.034, que es estadísticamente significativa comparado con Pfizer y Moderna, mientras que la hiperemia ocular se notificó con mayor frecuencia en pacientes que recibieron Pfizer, con un 69% y con una P también estadísticamente significativa. Es por eso que podemos recordar que muchos de los pacientes posteriores a la vacunación reportaron conjuntivitis, que podría ser realmente un signo de uveitis. También algunos pacientes presentaron disminución en la agudeza visual, fotofobia, miodesopsias, y esto fue especialmente frecuente en pacientes que habían recibido la vacuna Moderna, 2 veces mayor comparado con Pfizer y con Janssen. Entonces, de estos pacientes se diagnosticaron con uveitis anterior 491 pacientes, es decir, un 44 o 45%, que es la mayoría de los casos. Tanto con Pfizer como con Moderna y Janssen, estos datos fueron muy similares.
y 249 pacientes tenían herpes oftálmico, entonces también fue una proporción alta. Y este diagnóstico se siguió de iridociclitis, que se presentó entre 17 al 22%, pero que en Janssen fue una proporción muy baja, pero recordemos que los vacunados con Janssen fueron mucho menos que los vacunados con las otras dos vacunas. En 109 pacientes se diagnosticó panuveitis, lo cual corresponde cerca del 10% y fue similar en las tres vacunas. Y el número pues, de pacientes con uveitis anterior, posterior y panuveitis fue similar en las tres vacunas igualmente. Adicionalmente, se evaluaron si los pacientes presentaron algún síntoma sistémico y el más común fue fiebre, también presentaron cefalea, úlceras en mucosas especialmente oral y algunos se asociaron a la presencia de artritis. Entonces, digamos que este fue un análisis de Kaplan-Meier a 30 días posterior a la vacunación, en los cuales se evaluó que había mayor riesgo de uveitis asociada a la vacunación con Pfizer en comparación con las vacunas Moderna y Janssen, con una P que fue estadísticamente significativa, pero aquí igual vale recordar que fueron más los vacunados con Pfizer. Entonces aquí pues sobre la discusión, el inicio del programa de vacunación para personas para combatir el SARS-CoV-2 fue fundamental en el manejo de la pandemia, pero estas vacunas de las que les hablo aquí pues fueron las primeras autorizadas por la FDA y demostraron alta eficacia contra el COVID, pero pues esto tuvo unos efectos adversos debido a los pocos estudios y seguimiento que se hizo, especialmente de los efectos adversos asociados a la vacunación. Entonces, a raíz de esto, pues han surgido varias preocupaciones sobre estos efectos adversos, tanto focales como sistémicos, incluyendo los trastornos oculares. Entonces, en otros estudios no solo se han asociado pues a uveitis, sino también a otras inflamaciones a nivel corporal, como pericarditis, también se puede asociar a arritmias, trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, infartos y hemorragias intracraneales. Entonces, un estudio anterior en Israel se incluyó también, pues que es similar a este estudio, pero a menor escala, encontró que habían presentado 188 casos de uveitis no infecciosa asociada a la vacunación contra el SARS-CoV-2. Y hace varios años también Aguirre y colaboradores habían reportado una reacción uveítica en un modelo canino del adenovirus tipo 1 y esta fue atribuida a una respuesta de hipersensibilidad tipo 3 por generación de complejos inmunes en el humor acuoso, y este estudio pues se hizo como sabemos, pues el coronavirus es un adenovirus. Entonces, estudios recientes informan que la detección del ARN del SARS-CoV-2 en el humor acuoso y otros tejidos oculares del paciente infectado con el virus genera una respuesta inflamatoria similar a la que se presentó en la uveitis posterior a la vacunación, generando depósitos en el humor acuoso de complejos inmunes. Debido a que Pfizer y Moderna son las vacunas que se administraron de ARN mensajero, se puede pues como pensar que la respuesta inducida por el ARN viral puede estar causando una uveitis asociada a la vacuna en algunos pacientes posterior a la vacunación. Y Rabinovich y colaboradores en su estudio atribuyeron que la uveitis asociada a la vacunación está causada por las vacunas tanto Pfizer como Moderna, que son de ARN, secundarias a una respuesta inmune tipo 1 que conduce a elevación de niveles de interferón. Y Netzer y colaboradores también informaron 188 casos de uveitis no infecciosa dentro de los 21 días posteriores a la primera y segunda dosis de la vacunación con Pfizer, lo cual es comparable con esta corte de estudio donde se observó que el 75% de los pacientes fueron diagnosticados con uveitis asociada a la vacunación dentro del primer mes o de los primeros 30 días posteriores a la vacuna. Y como les mencioné, la mayoría la presentaron tras la primera dosis de la vacunación.
Entonces, digamos que las limitaciones del estudio es que este sistema de vigilancia es un sistema pasivo que espera como los registros de todos los médicos que hacen o del personal que trabajó con la vacunación, y esto puede ser un poco demorado. Además, la notificación, aparte de ser tardía, los informes pueden ser insuficientes o incompletos. Entonces, esto permite hacer un subregistro de la información. Se puede decir que la vacuna y la uveitis tienen una relación temporal, más no causal, dado que no se puede demostrar en este estudio que la causa de la uveitis fue la vacunación. Sin embargo, pues sí podemos establecer una relación entre las dos. Y la ausencia pues de un grupo control hace que sea pues que no esté vacunado, hace pues que sea limitada la información que nos emite este estudio. Adicionalmente, digamos que los reportes se establecen en los países desarrollados, pero en otros países este registro, esta farmacovigilancia no es tan estricto, entonces puede haber un subregistro. Adicionalmente, como les mencioné antes, digamos que en países latinoamericanos y en muchos otros países, la vacunación principal no se llevó a cabo con estas vacunas, sino que se utilizaron otro tipo de vacunas, las cuales no fueron incluidas en este estudio, y no encontré, digamos, otro estudio que incluya más tipos de vacunas como Sputnik, Covidencia, Sinopharm, no sé pues cuántas otras vacunas se aplicaron por AstraZeneca. Entonces, las conclusiones del estudio son que el análisis de la base de datos mundial de eventos adversos más grandes sugieren que tanto Moderna, Pfizer y Janssen rara vez causan uveitis asociada a la vacunación, pues como les mencioné era de un 0,06%, pero es importante tenerla en cuenta ya que la vacunación fue masiva. La mayoría de los pacientes diagnosticados con uveitis asociada a la vacunación tenían uveitis anterior y recibieron la vacuna de Pfizer. Y la uveitis asociada a la vacuna se diagnosticó principalmente después de la primera dosis y dentro de la primera semana después de la vacunación, o sea que le podemos explicar al paciente que es un signo de alarma temprano más que tardío. Sin embargo, pues los beneficios de la vacunación superan el riesgo de uveitis asociada a la vacunación. Por eso es importante continuar la vacunación, pero explicarle al paciente que si se vacuna y presenta algún síntoma, debe ser derivado o consultar a oftalmología. Y digamos, para la práctica, como conclusión personal, es importante que cuando tengamos un paciente con diagnóstico de uveitis, preguntar en sus antecedentes si ha sido vacunado recientemente, especialmente en el último mes, y como les decía, no solo para la vacuna contra el COVID-19, sino para otro tipo de vacunas, ya que estas se encuentran asociadas pues también en otros estudios a la vacunación. Y ya eso sería todo. Muchas gracias, Ángela. Me distraje un momento cuando tú dijiste en el cuadro que esos pacientes que han desarrollado uveitis anterior tenían un factor predisponente, pero no escuché cuál fue. No, digamos que todos los pacientes que fueron diagnosticados con uveitis, de toda la población o de todos esos pacientes, se encontró que más o menos 109 tenían antecedentes de uveitis, o sea que esos pacientes probablemente tenían Antecedentes previos. una predisposición, y otros antecedentes fueron como la inmunosupresión inducida por medicamentos, pero fueron muy pocos casos, aproximadamente 40, y los pacientes con enfermedades sistémicas autoinmunes, pero también fueron aproximadamente 9 pacientes. Ah, ya, perfecto. Muy interesante el artículo, no lo he leído. Y importante a rescatar allí es que en general muchas vacunas producen cuadros inflamatorios y siempre hay que preguntarlo en los casos en que uno no encuentre la causa y entre los antecedentes hay que preguntar la vacunación previa cuando hay uveitis anterior o en casos de, muchas gracias, muy amable, o en casos de coroiditis multifocal. También hay casos reportados de coroiditis multifocal bilateral posterior a vacunación.
Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, Listo, entonces, doctora, muchas dame gracias. un segundo. Ya ve mi pantalla. Sí, Perfecto. Doctora, continúo. dijo que le demos un segundo. Sí, perfecto. Empieza entonces tú, Jesús David. Muchas gracias. Me Perfecto. estaban- Entonces, para finalizar la sesión de Waitis de la noche de hoy, les voy a compartir este artículo que fue seleccionado por la doctora entre algunos otros que le mandé. Entonces, se trata de un desprendimiento retinal exudativo bilateral como un patrón inusual en uveitis con los pacientes de esclerosis múltiple. Entonces, para iniciar este artículo fue publicado en la revista de Inflamación e Infección Oftálmica. Esta revista es de acceso abierto y es revisada por pares, entonces digamos que es una revista de utilidad. Aparte, es la revista oficial de la Sociedad Internacional de Inflamación Ocular y aquí, como en medio de la investigación del artículo, me di cuenta que van a llevar a cabo un congreso internacional en Berlín del 6 al 9 de septiembre, pues por si alguno llega a estar interesado en él. Esta revista, según el ranking de Simago, es Q2 para el 2022, el año inmediatamente anterior. Con respecto a a la información del autor principal, lo único que aparece en ORID es que trabaja en la Corporación Médica de Amat en Qatar. Como se trata de un reporte de caso, iniciamos entonces con la presentación del mismo. Se trata de una mujer de 30 años que identifican de origen Medio Oriente, sin embargo, no nos dicen de qué país de esta zona. Ella consulta por cuadro de varios días de evolución sin especificar cuántos, de visión borrosa y mioesopsias por el ojo izquierdo. No hay reporte de síntomas adicionales. Particularmente, a mí me parece necesario mencionarles que en el artículo no hacen alusión a la existencia de dolor. En cuanto a los antecedentes personales se refiere, tanto los personales como familiares eran negativos. Al examen físico, eh, la agudeza visual mejor corregida del ojo derecho era de 20/20, mientras que en el izquierdo era de 20/30. A la lámpara de hendidura, entonces, para el ojo derecho, reportan que habían unos precipitados retroqueráticos granulomatosos con tamaño variable. Aquí las imágenes son de referencia y no corresponden a imágenes del paciente y tenía una cruz de células en cámara anterior, mientras que para el ojo izquierdo se reportan los mismos precipitados retroqueráticos. Sin embargo, la diferencia es que la reacción celular en cámara anterior del ojo izquierdo era mayor, reportándola de dos cruces. Las imágenes que ven en esta diapositiva sí corresponden a las de la paciente. Ellos reportan entonces que habían condensaciones vítreas y células de una cruz con una vasculitis periférica leve. Eso reportado para ambos ojos. Entonces, hasta acá, ellos inician con un diagnóstico sindrómico de una uveitis intermedia bilateral granulomatosa. Y entonces deciden iniciar prednisolona tópica hasta que se le hiciera la angiografía para continuar con decisiones en cuanto al tratamiento se refiere y el estudio de uveitis. Entonces, además de la orden de la angiografía, le mandaron los exámenes de laboratorio que ustedes ven registrados en la orden, estudio de líquido cefalorraquídeo y resonancia magnética nuclear. Reportan como negativos la enzima convertidora de angiotensina, el BDRL y el FTA-ABS, la lisozima, el cuantiferón para tuberculosis y el anticuerpo IgG para neuromielitis óptica. El estudio del líquido cefalorraquídeo viene positivo, reportando bandas oligoclonales, es
muy importante este dato de bandas oligoclonales, y la citología celular tenía unos linfocitos maduros pequeños y polimorfos nucleares neutrófilos, que lo que indican es que había una inflamación celular leve en ese líquido cefalorraquídeo. Y la resonancia magnética lo que reporta son múltiples manchas de la sustancia blanca, que eran pequeñas y redondeadas, irregulares, y en la secuencia T2 y FLAIR se veían unas señales brillantes que eran ovaladas. Y adicionalmente, en algunas de esas lesiones se notó un aspecto de dedo de Johnson, que son parecidas a las que se ven aquí, pero no necesariamente iguales. Estas imágenes también corresponden a lo que presenta la paciente. En la angiografía fluoresceínica se observó capilaritis periférica difusa bilateral y tenía una vasculitis no oclusiva que afectaba a venas secundarias y terciarias, pero como ustedes pueden ver, no hay isquemia retiniana ni fuga capilar macular. Lo que sí es que se evidenció una, digamos, hiperfluorescencia del disco en fase tardía, como ustedes pueden ver aquí, y como pueden ver aquí, porque digamos que las dos imágenes corresponden a fases tardías. Entonces, ¿qué problema presentó este paciente? Que justo debutó con toda esta clínica cuando inició la pandemia de COVID-19. Y entonces, como no habían como pautas claras en el uso de los esteroides sistémicos e inmunosupresores, y dado que la paciente no presentaba una patología que amenazara la visión a criterio de los médicos tratantes, ellos decidieron irse únicamente con esteroides tópicos durante los dos primeros meses. Eh, y digamos que lo que los obligó a darle esteroides orales a dosis de 60 miligramos es que la paciente inició más sintomática con flutters. Pues las miodecepsias que reportaban aumentaron. Cuando se le inició el esteroide sistémico, ella mostró una buena respuesta, y ante la buena respuesta decidieron iniciar azatioprina para ahorrar esteroides con una dosis de 50 miligramos inicial, y después la titularon hasta que se lograran 2.5 miligramos por kilo al día. Pero el neurólogo que le estaba tratando, pues planeaba empezar interferón beta 1A para tratar su esclerosis múltiple, que fue evidente a la resonancia magnética y al estudio de líquido cefalorraquídeo. Entonces le suspendió la azathioprina, porque cuando se mezclan el interferón con la azathioprina, el efecto mielosupresor se vuelve sinérgico. Entonces no se pueden administrar de manera simultánea. Cuando le empezaron a disminuir los esteroides, esa paciente presentó una pérdida repentina de la visión en el ojo derecho, que era asintomático inicialmente, si bien tenía signos positivos al examen físico, con un desprendimiento de retina regmatógeno con compromiso de la mácula. Entonces a ella la llevaron a vitrectomía vía pars plana y taponamiento con aceite de silicón, que le retiraron tempranamente 5 semanas después. Muy bien. Entonces, neurología dice que el patrón de esclerosis múltiple de esta paciente es remitente recurrente, y definitivamente se beneficiaba del interferón beta 1. En el seguimiento con neuroimágenes mostró nuevas lesiones desmielinizantes, lo que obligó a que cambiaran, perdón, el interferón beta 1 por rituximab. En el seguimiento de esa paciente 4 meses después, desarrolló el mismo desprendimiento retiniano, pero en el ojo izquierdo, a pesar que, digamos, había una uveitis intermedia que estaba clínicamente inactiva. La diferencia con el desprendimiento de retina del ojo derecho fue que en la mácula estaba on. Y se sometió pues igual a la misma vitrectomía con taponamiento con aceite de silicón, que después se le retiró. La cosa es que ella desarrolló cataratas en ambos ojos, y por eso la tuvieron que llevar a cirugía de cataratas temprana. Esto se, digamos, vinculó con el uso del silicón durante el tratamiento de los desprendimientos de retina.
Digamos que esta paciente estuvo bien durante 3 meses posteriores a todas esas intervenciones quirúrgicas, con los tratamientos que estaba recibiendo, principalmente ya esteroides orales, porque digamos que en proceso de su desmonte fue que esta paciente empezó, digamos, a deteriorarse visualmente y la visión que teníamos hasta acá era de 20/50 en el ojo derecho, que fue el que se comprometió con mácula con mácula off, y 20/30 que no tuvo pues ese desenlace. Durante uno de los controles se evidenció que la paciente tenía fluido subretiniano peripapilar en ambos ojos, como pueden observar aquí en esta OCT de mácula, podemos verlo claramente que tiene ese líquido subretinal. Y 5 días después de la realización de este examen, perdón, que todavía me falta la angiografía fluoresceínica, que mostraba unas fugas puntuales en el polo posterior, pero no se observó pues como ninguna patología. Pueden ver que hay algunas áreas discretas de isquemia y algunos puntos de fuga señalados por las diferentes flechas. La cosa es que después de 5 días de la toma de esos exámenes que les acabo de mostrar, la paciente desarrolló un desprendimiento de retina exudativo multifocal y bilateral. En ese momento tenía mínimas células en cámara anterior y en cámara vítrea, por lo que ellos consideraron que tenía actividad de la uveitis intermedia. Podemos ver ahí entonces estos hallazgos que les acabo de demostrar. Entonces, durante el seguimiento y ante la presentación de ese desprendimiento que les mostraba aquí, que fue eh, exudativo multifocal y bilateral, decidieron interrogar a la paciente con respecto a síntomas prodrómicos habituales de BKH. La paciente únicamente manifestó tinnitus. ¿Qué inconveniente tiene ese síntoma? Que puede estar relacionado pues con la esclerosis múltiple. Entonces no sabían su equipo de oftalmólogos ni el neurólogo si atribuirle pues este síntoma a la esclerosis múltiple con la que cursaba la paciente o si se trataba pues como un síntoma prodrómico de BKH. Entonces deciden ante ese evento hospitalizarla para tratamiento con esteroides en pulsos intravenosos y resonancia magnética. Esa resonancia que le hicieron en esta oportunidad intrahospitalaria no mostraba deterioro de las lesiones que antes se habían reportado de esclerosis múltiple, pero tampoco tenía realce meningio, ni en el oído interno, que son los que se podrían esperar en un paciente con BKH. La dosis esta vez que reportaron fueron 5 dosis de metilprednisolona intravenoso, 1 gramo diario, y luego pues se le cambió a esteroides orales y se pidió pues como apoyo de reumatología para iniciar la terapia inmunosupresora. Durante el seguimiento entonces esta paciente tiene una agudeza muy igual a la que les había reportado, pues digamos que no se deterioró a pesar de lo que le pasó, y digamos que el desprendimiento exudativo resolvió por completo, dejando esta agudeza visual que fue de 20/50 y 20/30 para ojo derecho y ojo izquierdo respectivamente. Reportan entonces que ellos en la actualidad eh, están tratando a la paciente con rituximab y azathioprina, y hasta el momento ha tenido pues como control de su patología de base y no hay inflamación intraocular activa. Pasando entonces a la discusión, es importante que recordemos que la uveitis de la esclerosis múltiple es una uveitis intermedia que se acompaña de vasculitis retinal periférica. Ese es el patrón usual y ese es el patrón inicial con el que se presentó la paciente. También pudiera haber algo de uveitis anterior, pero no está claro si, digamos, eso hace parte clara del espectro de la enfermedad o es un hallazgo que a veces se pase, digamos, por alto en el contexto de una uveitis intermedia que no sea muy clara. Otro fenotipo que puede presentarse en la enfermedad, pero que es menos frecuente, es una
acompañado de vasculitis retinal. Muy bien. Lo que sí es más exótico puede ser la aparición de una oclusión. Perdón, Señora. Jesús, se te fue la onda. Lo anterior que dijiste que acompañado de vasculitis retinal, ¿qué fue lo que dijiste que no se te escuchó? No, que otro fenotipo de la enfermedad, o sea, de la esclerosis múltiple, es que se presente panuveitis acompañada también de vasculitis retinal, pero es menos frecuente que la uveitis intermedia. ¿Sí? Bueno, ok. Me Sí, muy volvió bien, gracias. la voz? Ok. Sí, ok, gracias. Listo. Es más exótico, pero también se ha reportado aparición de oclusión de la arteria central de la retina como hallazgo o bueno, como manifestación más extrema de una vasculitis retinal, pero sin embargo pudiera llegarse a ver, hay algunos reportes en la literatura, como el de la imagen que está en esa diapositiva, que podemos ver una, digamos, palidez de la retina, evidentemente por isquemia, la mancha rojo cereza, sin embargo vemos esta área conservada de irrigación por una arteria cilio-retiniana. Este es el caso de una paciente de 46 años que en el contexto de una esclerosis múltiple debutó con uveitis intermedia y adicionalmente una isquemia de la arteria central de la retina. Muy bien, entonces, pues recordemos que las uveitis intermedias como entidades están la pars planitis, la ciclitis posterior, porque la anterior hace parte de una uveitis anterior, y la hialitis. El término de parsplanitis es, digamos que se debe utilizar de manera muy cuidadosa porque solo está restringido a cuando tenemos una uveitis intermedia en la que hay bancos de nieve o bolas de nieve en las que no hay asociación con una infección o que no tiene asociación con una enfermedad sistémica. Entonces, digamos que este caso particular en el que tenemos una esclerosis múltiple, en el contexto de una uveitis intermedia bilateral, pues no podríamos llamarlo como paraplanitis, pero digamos que esos son los cuadros que se atribuyen, pero a veces diferenciarlos es por clínica imposible. Pero sí sabemos pues que la inflamación está limitada a, digamos, el vitrio. Entonces, los autores, pues haciendo como aquí un análisis, dicen que evidentemente esta paciente se presentó con esa uveitis intermedia. Esta diapositiva fue la que les mostré inicialmente. Y eso nos obliga, pues, y los hizo a ellos a pensar en descartar algunas entidades más frecuentes. La primera de ellas es sarcoidosis, pero este paciente en la radiografía y en la enzima convertidora de angiotensina no tenía, pues, hallazgos que apoyaran eso. Tenía ausencia de granulomas tanto en la radiografía como corrioretinanos periféricos. Entonces, digamos que no los llevaba a pensar a que este diagnóstico fuera el primero. También hay otro que es el BKH-like en el contexto de la administración de interferón beta 1A. Sin embargo, esta paciente se presentó con la uveitis intermedia antes de iniciar su tratamiento con este medicamento, pero lo ponen en la discusión como para que recordemos que esto puede ocurrir. Digamos que esta paciente llegan a la conclusión que podría representar un patrón nuevo o por lo menos no reportado en la literatura de, de esclerosis múltiple y la, digamos, manifestación con uveitis. Eh, Aquí también cabía la posibilidad con ese desprendimiento exudativo multifocal de la retina que se tratara de un Bokoyanagi-Harada. Sin embargo, esta paciente no presentó síntomas prodrómicos que a veces son difíciles de documentar porque el paciente tiene sesgo de recordación, pero esta paciente finalmente no desarrolló ninguna de las, digamos, manifestaciones pigmentarias del Bokoyanagi Arada y sí tenía una clínica muy clara, tanto en los exámenes de resonancia magnética y del líquido cefalorraquídeo, pues que aportaban esclerosis múltiple. Sin embargo, pues esta es una ocurrencia rara. Ellos con los exámenes no encuentran una explicación diferente para que se pudiera desarrollar esta entidad y por eso la atribuyen a la misma. Ahora, y para finalizar, pues como igual esto era un estilo de club de revistas,
yo me hice internamente un listado, un checklist para reporte de casos en donde respondemos, digamos, de alguna manera alguna serie de preguntas para definir si ese artículo nos sirve en nuestra práctica clínica y sobre todo para utilizarlo como elemento para construir documentos que tengan más peso científico. Sin embargo, tras la respuesta de esas, digamos, preguntas, que no quise traer a colación para no hacerlo pues como tedioso, y sobre todo porque iba a estar de último, entonces ponerse a hablar de cada una de esas preguntas, pues no es a colación, me permiten concluir que debería declinar el artículo por algunas cosas importantes. Eh, las características demográficas de la paciente no fueron claramente descritas. La historia clínica no es presentada, digamos que en una cronológicamente estricto. Fueron muy laxos con la cronología. Los tratamientos administrados a la paciente no fueron claramente estipulados. Por ejemplo, ellos decían esteroides a dosis de 60 miligramos, pero no decían qué esteroide en específico. Y bueno, básicamente esas son las cosas que me llevaron pues como a decir que yo declinaría esto si lo quisiera eh, incluir como referencia bibliográfica en un reporte superior. Pero como ejercicio académico me pareció positivo. Muchísimas gracias a todos. Bueno, Jesús David, muy interesante. Me parece muy interesante lo último que enviaste y me parece interesante eh, revisemos ese tema, ¿sí? Porque realmente ese paciente, mm, así como apareció con neuritis óptica que se ve en la geografía, porque hubo tinción tardía del disco, ¿sí? ¿Te acuerdas? Sí, por supuesto. En la tinción tardía del disco a la angiografía con un DR seroso y precipitado retrocrático granulomatoso, lo primero que uno sospecha es un BKH, ¿sí? Ujú, ujú. Es como la primera posibilidad. Ellos, usualmente la esclerosis múltiple, tanto como el BKH, pueden iniciar con una uveitis intermedia, pero asociado el BKH a precipitados granulomatosos. La esclerosis múltiple, los casos que yo he tenido, que son pocos, usualmente han sido pacientes que en el pasado fueron diagnosticados como pars planitis y no se estudió para esclerosis múltiple y años después, tardíamente, apareció la esclerosis múltiple. Entonces, es muy bien lo que tú dices, que un paciente con pars planitis hay que hacerle todos los estudios completos para dejarlo como exclusivo pars planitis porque hay que descartar todas las otras posibilidades diagnósticas. Los casos de R bilateral asociados a BKH pues son muy fáciles de diagnosticarlos. Pero los casos de DR bilateral seroso usualmente no se encuentra la causa y dentro de mis diagnósticos diferenciales y voy a colocar al otro residente que empieza la próxima semana para que revisen el tema. Diagnósticos diferenciales de desprendimiento de retina seroso. Bueno, para que revises el tema que es muy interesante. Y allí no tengo el de esclerosis múltiple. Por eso de pronto lo reportaban como que fuera una presentación atípica de esclerosis múltiple. A mí me genera muchas dudas el artículo, o sea, nos generó dudas, porque bueno que tú también lo dijiste al final. Empezando si uno va a hacer un artículo y va a escribir un artículo, va a hacer un reporte de un caso, pues uno no utiliza imágenes simuladas, sino que utiliza las imágenes del paciente realmente. No, Doc, ese fui yo. Pues, a ver, o sea, yo solamente puse. Ahí, ¿me Ah, están ok. escuchando? O sea, yo, las que no tenía el artículo, Tú las pusiste las que no tenía el simuladas, artículo, listo. yo las puse y lo aclaré, pues precisamente porque pues uno puede incurrir en un error grave en un ejercicio académico como estos, pues. Claro, Pero, o la sea, por otra ejemplo, cosa, o sea, las angiografías son de él, de la paciente y los OCTs también. hay otra cosa, y es que
Ellos hicieron la vitrectomía supuestamente en el primer ojo por un DR regmatógeno. Sí, señora. O sea, cambiaron el diagnóstico de seroso a regmatógeno. No, ellos, el paciente, la paciente primero presentó un desprendimiento regmatógeno. O sea, eh, en los dos ojos, primero el derecho, después el izquierdo, y Pero, posteriormente, pero dame un segundo, pero antes de eso la presentación clínica no fue un desprendimiento de retina seroso bilateral, el no, cual señora, empezaron a estudiar. eso fue posterior. Ok. Eso fue ya eso fue en el seguimiento del curso de su patología. Y digamos que había estado inactivo por un tiempo en medio del tratamiento con que le damos esteroides, le damos las atropinas, le damos el interferón, le damos el rituximab, y en medio de todo ese, digamos, transcurrir, después aparece con el desprendimiento seroso bilateral y con actividad, células en cámara anterior y células en vitrio. Ah, súper, súper bien. Ah, bueno, muy bien, súper bien. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo en cuanto al artículo. A mí me quedan dudas en el diagnóstico realmente. Obviamente, en la resonancia se encontró esclerosis múltiple y pues eso es lo que le da peso al artículo, ¿no? Que ellos tienen un diagnóstico confirmado de esclerosis múltiple con bandas oligoclonales positivas y con Las lesiones en la y con las resonancia lesiones del magnética. cerebro. Ya con bandas oligoclonales ya uno sabe que sí es realmente. Bueno, entonces, aprovechando estos tres artículos, ya quedan los temas de los siguientes tres residentes. Carlos Hernández, necrosis retinal aguda. El otro residente que se me olvida el nombre, Carlos tengo. El otro residente va a revisar uveitis intermedias. Y el otro residente va a revisar diagnóstico diferencial del desprendimiento de retina seroso. Bueno, Bueno, doc, yo le hago una pregunta, aprovecho. sí, Bueno, dime. más que una pregunta, es un comentario. Digamos Sí, que este paciente tenía una neuritis óptica, se le ve en las ¿cuál? fases tardías como usted, esta paciente, Sí, la del artículo. sí, Y digamos que uno al pasar por neurooftalmo queda con la conciencia, pues como con la conciencia de hacer resonancia magnética nuclear al paciente que tenga una neuritis óptica bilateral. Bueno, sí. incluso bilateral. Entonces, digamos que no sé, usted decía que su primer diagnóstico ahí como diferencial es el BKH, sin embargo, uno sí se va con la resonancia por el uno o por el otro. Generalmente no se Sí, encuentran lesiones de esclerosis múltiple, porque eso después del primer episodio, pues eso es como un prodromo 10 años antes, pero, ajá. pero uno finalmente va, digamos, porque tiene mucha conciencia, a mandar la resonancia magnética. Y si llega a encontrar lesiones, yo le mando un estudio de líquido cefalorraquídeo. ¿O usted qué piensa? Claro, no, estuvo perfecto, sí. Yo pienso que estoy de acuerdo contigo de mandar la resonancia cerebral. Sin embargo, el hecho de haber tenido precipitados retroqueráticos granulomatosos, ETR, que yo entendí inicialmente que era seroso bilateral y neuritis óptica bilateral, Ujú. pues me daba para pensar en BKH, ya que me BKH, aclaraste que sí. es un, ya que me aclaraste que era un DR regmatógeno, ya cambia el enfoque. No, Ok, listo. fue muy pertinente la resonancia. Ah, listo, doc. Mil gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Una feliz noche. Que Noche, estén doc. muy Gracias, bien. doctora. Gracias por Doctora, todo. Dime. entonces para la próxima semana quedaría la necrosis retinal aguda, para la siguiente sería la uveitis intermedia, ¿cierto? ¿Sí? Y la El DR siguiente las ceroso. diferenciales. Listo, perfecto, doctora, muchas gracias. Bueno, feliz noche para todos. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, doctora, igual. Hasta luego, muchísimas gracias.